La vecindad ya no era un lugar, era un hueco. Un rectángulo de paredes cansadas donde el eco se había vuelto dueño de todo. Yo lo sentía en los huesos cada vez que caminaba por el patio vacío, como si el suelo recordara los pasos de quienes ya no estaban y me los devolviera convertidos en peso. No había risas, no había gritos, no había golpes de puertas. Solo polvo, humedad y un silencio que se pegaba a la piel como sudor frío. Yo seguía aquí. También el chavo. Nada más. No voy a fingir que no entiendo cómo llegamos a este punto. Lo entiendo demasiado bien. Todo empezó cuando la miseria dejó de ser una molestia y se convirtió en una certeza. Siempre había sido pobre, pero antes la pobreza venía acompañada de gente, de ruido, de rutina. Después de que los demás murieron, la pobreza se volvió absoluta. No había renta que pagar, ni deudas que esquivar, ni broncas que inventar para sobrevivir un día más. Solo quedábamos dos fantasmas respirando. El chavo era más chico de lo que la memoria quiere aceptar. Flaco, sucio, con los mismos ojos grandes de siempre, pero ahora sin esa chispa torpe que antes lo hacía parecer invencible. Me seguía a todos lados como una sombra que no entendía la noche. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, yo prefería no escucharlo. No porque me molestara, sino porque cada sonido humano me recordaba a los que faltaban. La vecindad estaba cerrada al mundo. Nadie entraba. Nadie salía. El portón se había vuelto una frontera, y más allá solo existía algo que no nos pertenecía. Dentro, improvisamos una vida nueva, deformada y silenciosa. Empezamos limpiando, moviendo cosas, ocupando cuartos que no eran nuestros. El espacio sobraba. Demasiado. La idea no llegó de golpe. No fue una revelación ni una locura repentina. Fue una suma lenta de pensamientos podridos. Yo sabía de química lo suficiente para entender procesos simples. Nada académico, nada limpio. Conocimiento de calle, de trabajos mal pagados y favores mal hechos. Cuando encontré ciertos libros viejos, olvidados en una caja húmeda, sentí que el destino me estaba empujando con una mano sucia. No pensé en drogas al principio. Pensé en control. Pensé en poder hacer algo que no fuera esperar a morir en ese patio. El chavo me observaba mientras yo estudiaba esos papeles. No entendía, pero confiaba. Siempre había confiado en mí, y esa fue la parte más terrible de todo. Su fe ciega me dio permiso para cruzar límites que antes ni siquiera miraba. Le enseñé a limpiar frascos, a medir líquidos, a cuidar el fuego. Todo parecía un juego mal entendido, una tarea doméstica más dentro de una vecindad muerta. Nunca explicaba demasiado. Me justificaba diciendo que era para sobrevivir. Que el mundo afuera estaba peor que nosotros. Que esto era solo un medio. El problema es que yo mismo empecé a creerlo. Convertimos un cuarto abandonado en nuestro taller. Paredes cubiertas con telas viejas, ventanas selladas, un olor constante que quemaba la nariz. No describo el proceso porque ni siquiera quiero recordarlo con claridad. Basta decir que lo que hacíamos no era comida ni remedio. Era algo que nacía de la desesperación y se alimentaba de ella. El chavo obedecía. Movía, mezclaba, esperaba. Su cuerpo pequeño se acostumbró rápido a la rutina. Yo veía en él una versión torcida de mí mismo, alguien que nunca tuvo opción. Y aún así seguía adelante. Las primeras noches fueron las peores. Cada ruido parecía una acusación. El viento golpeando las láminas sonaba como pasos. Las sombras parecían personas que volvían a reclamar su lugar. Me repetía que todos estaban muertos, que no había nadie para juzgarnos. Aún así, sentía miradas donde no había ojos. Con el tiempo, algo cambió. El miedo se volvió costumbre. La costumbre se volvió frialdad. Ya no limpiaba por respeto, sino por eficiencia. Ya no cuidaba al chavo como antes.
Lo cuidaba porque lo necesitaba. Esa diferencia es pequeña, pero letal. Empezamos a salir de noche, solo lo justo. Dejábamos cosas, recogíamos otras. Nunca veía caras, solo manos. Nunca nombres, solo intercambios. La vecindad seguía siendo nuestro refugio y nuestra tumba anticipada. Cada vez que cruzábamos el portón, sentía que regresábamos más vacíos. El chavo empezó a cambiar. No de golpe. Primero fue el cansancio constante. Luego la mirada perdida. A veces se quedaba quieto, observando la nada, como si escuchara voces que yo ya no podía oír. Yo no preguntaba. No quería respuestas. Soñaba con la vecindad llena de nuevo, pero todos estaban torcidos, con los ojos blancos, señalándome. Despertaba sudando, con el olor químico aún pegado en la ropa. Miraba al chavo dormir en el suelo, envuelto en una cobija vieja, y me decía que todo esto era por él. Esa mentira me mantenía en pie. La primera parte de nuestra caída terminó cuando entendí que ya no había marcha atrás. No fue un evento grande. No hubo explosiones ni gritos. Solo una mañana en la que me vi reflejado en un vidrio sucio y no reconocí al hombre que me miraba. Tenía los ojos hundidos, la piel gris, las manos temblando no por miedo, sino por necesidad. La vecindad seguía callada. El mundo seguía lejos. Y nosotros, dos sobrevivientes mal hechos, ya no estábamos viviendo. Solo estábamos preparando el final sin saber cómo ni cuándo, pero con la certeza de que sería aquí, entre estas paredes que lo habían visto todo y no olvidarían nada. El tiempo dejó de avanzar como debía. Los días se amontonaban unos sobre otros hasta perder forma, como hojas mojadas que ya no se pueden separar. La luz del sol entraba al patio y salía sin que yo pudiera decir cuándo había empezado o terminado el día. Todo lo medía por el cansancio del cuerpo y por la respiración del chavo, que se volvía más lenta cada noche. La vecindad comenzó a oler distinto. Ya no era solo humedad y abandono. Era un aroma agrio, artificial, que se metía en los muros y regresaba amplificado. Yo lo notaba incluso cuando salía al patio a respirar, como si el aire mismo estuviera contaminado por lo que hacíamos. Aún así, seguí. Cada cosa que se construye desde la desesperación termina exigiendo sacrificios, y yo ya estaba demasiado adentro para negarme. El chavo empezó a ayudar menos, no porque yo se lo pidiera, sino porque su cuerpo ya no respondía igual. Caminaba despacio, arrastrando los pies, con la espalda encorvada. A veces se quedaba dormido en cualquier rincón, con los ojos abiertos, como si no quisiera perder de vista el mundo, aunque su mente ya estuviera lejos. Yo lo observaba desde la puerta del cuarto improvisado y sentía algo parecido a la culpa, pero no lo suficiente como para detenerme. Me convencí de que aquello era temporal. Me repetía que pronto juntaríamos lo necesario para irnos, para dejar la vecindad atrás y desaparecer. Nunca pensaba a dónde, solo en irnos. Esa idea vaga era suficiente para seguir respirando. La realidad era que ya no sabía vivir fuera de esas paredes. Las noches se volvieron más pesadas. El silencio ya no era vacío, sino denso, como si estuviera cargado de algo que no se veía. Escuchaba ruidos que no podía explicar. Golpes suaves, arrastres lentos, como si alguien caminara sin pies. Revisaba cada cuarto, cada esquina, y siempre encontraba lo mismo. Nada. Aún así, el miedo se quedaba conmigo, sentado en el pecho. El chavo empezó a enfermar. Primero fue una tos seca, luego temblores constantes. Su piel se volvió pálida, casi transparente. Yo sabía que aquello era consecuencia directa de lo que hacíamos, pero aceptarlo implicaba aceptar que yo era el responsable. Así que lo ignoré. Le dejaba agua, lo cubría mejor por las noches y seguía con el trabajo. El cuarto donde cocinábamos se volvió el centro de todo. Ahí pasábamos la mayor parte del tiempo.
Afuera, la vecindad parecía un decorado abandonado, una carcasa sin función. Adentro, el calor era constante, el aire pesado, las superficies pegajosas. Mis manos ya no temblaban por nervios, sino por costumbre. El cuerpo se adapta incluso a lo que lo está matando. Comencé a notar cambios en mí también. Me dolía la cabeza todo el tiempo. Mis pensamientos eran lentos, como si avanzaran a través del lodo. A veces olvidaba cosas simples, como si ya había comido o si había dormido. Me miraba en superficies reflejantes y veía a alguien envejecido de golpe, con arrugas que no recordaba haber ganado. La culpa regresaba en formas extrañas. No como un sentimiento claro, sino como imágenes. Veía al chavo más pequeño de lo que era, sentado en el suelo, esperando algo que yo nunca le había dado. Veía a la vecindad llena, no de personas, sino de manchas oscuras que se deslizaban por las paredes. Esas visiones no me hacían detenerme. Solo me hacían trabajar más rápido, como si pudiera escapar de ellas produciendo más. Empezamos a perder el control. Los errores se hicieron frecuentes. Pequeñas fallas que antes habría notado ahora pasaban desapercibidas. El peligro se volvió cotidiano. Cada proceso mal hecho era una amenaza silenciosa, pero yo ya no tenía la claridad para temerle como debía. El chavo tampoco. A veces lo encontraba observando el proceso con una sonrisa vacía, como si no entendiera lo que veía. Una noche, mientras el viento golpeaba fuerte las láminas, el chavo colapsó en el patio. Su cuerpo temblaba sin ritmo, sus ojos perdidos en algún punto que no podía seguir. Lo cargué como pude y lo dejé en uno de los cuartos vacíos. Ahí entendí que ya no éramos socios ni compañeros de supervivencia. Yo era el carcelero de un niño que nunca tuvo oportunidad de elegir. La vecindad reaccionó a su manera. Las paredes crujían más fuerte, el techo goteaba aunque no lloviera. El patio parecía más estrecho, como si el espacio se cerrara lentamente sobre nosotros. No sé si era mi mente o algo real, pero sentía que el lugar quería deshacerse de nosotros. El chavo despertó diferente. Más callado, más ausente. Ya no me seguía con la mirada. Se quedaba horas mirando una pared desconchada, como si ahí hubiera algo importante. Yo lo dejaba. No sabía cómo ayudarlo sin aceptar mi culpa, y esa aceptación era algo que todavía no podía permitirme. Afuera, el mundo dejó de importar por completo. Ya no pensaba en irnos. La idea se había podrido. Todo se redujo a terminar un día más sin que algo explotara, sin que el chavo muriera durante la noche, sin que yo perdiera el control del todo. Esa no era una vida, pero era lo único que teníamos. El desarrollo de nuestra caída se selló cuando entendí que la vecindad ya no era un refugio. Era un laboratorio de errores acumulados, un lugar que absorbía todo lo malo que hacíamos y lo devolvía multiplicado. Y aún así, seguí. Porque detenerme significaba mirar de frente lo que había hecho, y eso era más aterrador que cualquier final que pudiera esperarnos. El final no llegó de golpe. Se fue armando con pequeñas señales que yo decidí ignorar, como todo lo demás. El aire se volvió irrespirable incluso fuera del cuarto. El patio, que antes al menos ofrecía una ilusión de espacio, empezó a oler igual que el interior. La vecindad entera se contaminó. Ya no había un solo rincón que no estuviera marcado por lo que hicimos. El chavo empeoró rápido. Su cuerpo dejó de resistir. Ya no caminaba solo. Se arrastraba de un lugar a otro, como si el suelo lo llamara. Sus ojos estaban siempre abiertos, pero vacíos, reflejando luces que no existían. Yo seguía moviéndolo, acomodándolo, dándole agua, fingiendo que aún tenía control. En el fondo sabía que solo estaba alargando lo inevitable. Mis manos comenzaron a fallar. Se me caían las cosas, confundía medidas, repetía pasos sin sentido. La cabeza me zumbaba constantemente, como si algo dentro de mí quisiera salirse.
Cada error aumentaba el peligro, pero también me acercaba al final, y una parte de mí empezó a desearlo. El cansancio era más grande que el miedo. Una madrugada desperté sin saber dónde estaba. Tardé varios minutos en reconocer el techo, las grietas, el sonido del goteo constante. Cuando recordé, sentí una presión en el pecho que casi me hace vomitar. El chavo no estaba a mi lado. Lo encontré en el cuarto donde todo empezó, sentado en el suelo, rodeado del desastre que yo había creado. Su respiración era débil, irregular. Entendí que ya no quedaba tiempo. La vecindad parecía observarnos. No con ojos, sino con presencia. Cada pared, cada puerta cerrada, cada ventana sellada acumulaba el peso de nuestras decisiones. Sentí que el lugar nos había permitido existir solo para llegar a ese punto exacto, para asegurarse de que no quedara nadie más que pudiera contar la historia. Intenté limpiar, ordenar, como si eso pudiera corregir algo. Mis movimientos eran torpes, desesperados. El sudor me nublaba la vista. El olor era tan fuerte que quemaba los pulmones. Sabía que una sola chispa, un solo error más, bastaría para acabar con todo. Y aún así, seguí. No lo hice por dinero, ni por huida, ni siquiera por costumbre. Lo hice porque ya no sabía hacer otra cosa. Mi identidad se había reducido a ese proceso, a ese cuarto, a esa rutina mortal. Yo ya no era un hombre tratando de sobrevivir. Era parte del problema, una pieza más del mecanismo que estaba a punto de colapsar. El chavo se desplomó completamente. Su cuerpo dejó de responder, pero sus ojos seguían abiertos, fijos en mí. No había reproche en esa mirada, solo una aceptación terrible. Ahí entendí que no solo lo había arrastrado a mi caída, sino que le había robado cualquier otra posibilidad. Ese pensamiento fue más devastador que el miedo a morir. El error final fue pequeño. Ridículamente pequeño. Un descuido mínimo provocado por el cansancio, por la prisa, por la necesidad absurda de terminar algo que nunca debió empezar. El sonido fue seco, corto, seguido de un silencio antinatural. Por un segundo pensé que nada había pasado. Después llegó el calor. El fuego no fue inmediato. Primero fue una reacción violenta, una liberación de energía que lanzó todo por los aires. Sentí el impacto antes de sentir el dolor. Mi cuerpo salió despedido contra una pared. El mundo se volvió blanco, luego rojo, luego negro por momentos. El ruido llenó la vecindad, rompiendo años de silencio acumulado. El incendio se extendió rápido. El cuarto se convirtió en un infierno cerrado, sin escape. Las llamas lamían las paredes, el techo, el suelo. El aire desapareció. Cada respiración era un castigo. Intenté levantarme, pero las piernas no respondían. El cuerpo ya estaba demasiado dañado. Vi al chavo entre el fuego. No gritó. No se movió. El humo lo envolvía como una sábana espesa. Su figura se volvió borrosa, luego casi invisible. En ese momento entendí que ese era el verdadero final, no solo para nosotros, sino para todo lo que alguna vez existió en esa vecindad. No quedaría nada. Ni cuerpos, ni recuerdos claros, ni justicia. El dolor llegó tarde, pero llegó con todo. Quemaba desde dentro, como si me estuviera deshaciendo por capas. Pensé en todo lo que había hecho mal, pero ya no había arrepentimiento suficiente para cambiar nada. Solo una tristeza inmensa, pesada, definitiva. El techo empezó a ceder. Pedazos ardientes caían a mi alrededor. El humo me llenó los pulmones y cada intento de respirar fue más débil que el anterior. La vecindad crujía, como si finalmente se liberara de nosotros. Sentí que el lugar se estaba cerrando, sellando nuestra historia para siempre. Mis pensamientos se hicieron lentos. La conciencia se apagaba por momentos. En uno de esos instantes finales, entendí que morir ahí era la consecuencia lógica de todo.
No había castigo divino ni justicia poética. Solo el resultado inevitable de decisiones tomadas desde la miseria y el egoísmo. Lo último que sentí fue el calor envolviéndolo todo y la certeza de que nadie vendría. Nadie encontraría restos reconocibles. La vecindad quedaría como una ruina más, sin explicación clara, sin nombres, sin responsables visibles. Así terminó todo. Sin testigos. Sin redención. Solo cenizas donde alguna vez hubo risas, paredes donde alguna vez hubo vida, y dos existencias borradas por completo, atrapadas para siempre en el mismo lugar que las vio caer. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...